Bienvenidos a Con Buenas Palabras. Soy María Pérez y os voy a acompañar en este espacio donde las letras serán las protagonistas. Aquí aprenderéis algunas nociones básicas para iniciaros en el mundo de la creación literaria. De la mano de profesores del grado en Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras, nos adentraremos en el universo de la narrativa, la lengua, la escritura y la literatura. Si quieres aprender a dar tus primeros pasos en el mundo de las letras, este es tu espacio. Pues buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, María, muy bien. Contento de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Y nada, como ya hemos visto, ¿no? Este va a ser un espacio distendido en el que hablemos sobre literatura, ¿no? Y sobre algunos tips literarios que nos puedas dar. Naciste en Barranquilla, Colombia, ¿no? Y te graduaste en Literatura y Escritura Creativa en la Universidad de Navarra en 2021. Y con apenas 23 años, con dos compañeros, creaste la editorial Graviola. ¿Nos podrías contar un poco qué es la editorial Graviola? Claro que sí. Editorial Graviola es un proyecto literario que surge del trabajo en equipo y el compartir las inquietudes en ese momento entre Abraham Valera, Virgilio González Briceño y yo, que bueno, gracias a nuestra experiencia universitaria y después de amigos fuera de la facultad, compartíamos muchos textos que trabajábamos tanto en clase como cosas que estábamos escribiendo para nosotros. De ahí montamos nosotros una revista de arte para la universidad y para distintos amigos, y nos entró las ganas de trabajar con textos ajenos y ver todo lo que es el proceso de publicación y distribución de estos textos. A partir de ahí empezamos a pensar en cómo profesionalizar esto y nos surgió después una curiosidad muy genuina. Es que muchos de los textos que a nosotros nos encantan, grandes libros como por ejemplo 100 años de soledad o hasta incluso La Divina Comedia, se escribieron en el exilio. Se escribieron fuera de los países de nacimiento de los autores. Y nosotros dijimos, ¿qué pasa si nosotros creamos una editorial en donde la única premisa que le pongamos al filtro editorial es autores migrantes? Pero después había un tema que nos interesaba muchísimo y era en cómo podíamos trabajar también de cara al mercado con un nicho muy específico y en lo que además nosotros podíamos representar con total entereza. Y además de trabajar desde la emigración y el exilio, en el caso de algunos autores con los que trabajamos ahora, también la parte latinoamericana, que además es algo que siempre ha sido, pues, ha estado hermanado con la tradición española y bueno, con España en general. Entonces nos parecía interesante ponerlo en ese primer plano. Y a partir de esa serie de eventos e inquietudes dijimos, oye, pues creo que vale la pena arrancar un proyecto con estas corazonadas y con estas ganas, y a partir de ahí le hemos dado rienda suelta. Sí, o sea, fue un poco lanzarse a la piscina porque además empezaste el proyecto casi sin terminar la universidad, ¿no? Antes comentabas algo del nicho de mercado. Aquí quería preguntarte un poco pues, ese aspecto diferenciador de Graviola y cómo acabas diferenciándote dentro del mercado editorial, porque son muchas las editoriales que están en el mercado. ¿Cómo consigues diferenciarte de esas otras editoriales? Claro, mira, lo que pasa con el catálogo que nosotros hemos estado construyendo a lo largo de 3 años y medio ya es que hemos visto que nosotros trabajamos con autores latinoamericanos que están trabajando en España. Creemos que esas voces y esa experiencia de cada uno de ellos, sin tener que hablar siempre sobre la migración en sus textos literarios, de alguna manera van creando una atmósfera del catálogo editorial que dan unos temas claves como es la vuelta vista atrás a la familia, la búsqueda o la ausencia de un hogar, la pregunta sobre la identidad, la crisis existencial. Entonces es un catálogo que ha ido articulando una serie de temáticas simplemente por tener este núcleo diferencial, que es decir, yo voy a trabajar con lo que el mismo mercado en España y en Latinoamérica no siempre está trabajando, porque muchísimos talentos se pierden en todos los procesos de migración. Sucede mucho que las editoriales españolas apuestan muchísimo por autores latinoamericanos, cosa que es fantástica, pero siempre traen a los autores latinoamericanos que ya han creado una carrera de mucho respeto y prestigio en sus países. En cambio, nosotros estamos viendo la oportunidad de que España es el país de mayor confluencia de nacionalidades latinoamericanas y nosotros aquí vemos la oportunidad de que
Un colombiano lee a un boliviano, a un argentino, a un chileno, a un español, dentro de la misma cancha de una forma totalmente horizontal. Entonces nosotros, al poner eso en primer plano, ya no solo estamos aprovechando este recurso del mercado, la oportunidad que nos está dando el mismo mercado, sino que también estamos tocando un tema de impacto social, porque también queremos desestigmatizar lo que son las narrativas de la migración. No todas las historias de migración van sobre un viaje y una crisis humanitaria o un mega éxito de alguien que logra romper el Matrix y hacernos sentir raros con nosotros. No, por el contrario, nosotros hemos podido repensar lo que es el arte de migrar de alguna manera. Y entonces hemos creado esa misma experiencia para nuestros lectores. Nuestros libros ya no solo son textos creados por artistas que han migrado y que conocen de este tema, sino que también nosotros trasladamos al lector a otras artes, lo hacemos migrar. Desde el texto a la imagen, a la música, al audiovisual, incluso a la comida, al podcast y bueno. Así es, como literatura experiencial, ¿no? Eso también es otro de vuestros rasgos diferenciadores. Antes también has comentado la búsqueda de escritores, ¿no? Latinoamericanos en este caso, dentro del territorio español. También nos podrías contar cómo es esa búsqueda de nuevos autores y cómo desde el punto de vista del editor acabas leyendo textos, esa mirada crítica. ¿Cómo es tu trabajo en ese aspecto? Vale, ahí te puedo dar varias respuestas, porque te puedo contar por un lado cómo trabajamos nosotros la parte del scouting de autores y después también lo que ha sido el ejercicio de desdoblarnos como lectores hacia la lectura editorial y la lectura un poco más de entretenimiento, y después está la lectura de creación. Entonces, primero nosotros tenemos dos vías muy sencillas. Una es que nosotros tenemos en la página web de la editorial, abrimos convocatoria de recepción de manuscritos unos 3 meses al año, en donde recibimos cualquier propuesta editorial que se ajuste a los filtros de la editorial, por supuesto. A partir de ahí nosotros pues pasamos a hacer una revisión y a prepararlo. Casi siempre estamos preparando el catálogo editorial con 1 año de anticipación. Entonces leemos ese texto, casi siempre pedimos una serie de documentos cuando van a presentar sus propuestas editoriales los autores, que es que no solo me envíes el manuscrito, sino que me envíes una sinopsis, una presentación de ese manuscrito y también una presentación como autor o como autora. Claro, que se vea el trabajo que hay detrás. Eso es, porque nos interesa muchísimo saber que vamos a trabajar con un autor que es consciente de lo que hizo. Entonces, no es que yo no me vaya a leer el trabajo si no me lo mandan o si es algo muy corto las presentaciones y los otros textos. No, pero me interesa muchísimo trabajar con autores que sepan exactamente qué han estado haciendo y de qué va su obra. Ya después nosotros nos encargamos de contarla y de hacer toda la parte un poco más de marketing. Claro, pero al final es una carta de presentación por parte del escritor que a la hora de ponerse delante de una editorial no es solo mandar un manuscrito a ciegas, sino que uno tiene que venderse también como escritor y como figura, ¿no? Definitivamente, tal cual. Y después está la otra vía, que es... Obviamente una editorial se llama casa editorial, es porque se genera una convivencia entre las personas que forman parte de ese catálogo. Es decir, nosotros tratamos, a veces no siempre es del todo posible, de estar muy en contacto con las personas que han pasado por nuestro catálogo, es decir, con nuestros autores e incluso con nuestros ilustradores, para saber qué están leyendo ellos, a quién han leído recientemente que valdría la pena que sea interesante para formar parte del catálogo de Graviola. Entonces siempre estamos pidiendo recomendaciones a personas que, a ver, si ya están en Graviola es porque un buen filtro ya habrán pasado. Entonces, personas a quienes no solo admiramos por su trabajo, sino también por su criterio lector. Entonces, esa es otra fuente de acercamiento que tenemos en la editorial, que esa la tenemos a lo largo del año, es un poco más exclusiva, por así decirlo, pero es natural, o sea, es algo que también nos llega. Hay veces que simplemente nos escribe un autor de la nada, como hay veces que nosotros nos acercamos a preguntarle a nuestros mismos autores. Ahora que hemos visto la búsqueda de la figura del escritor, ¿nos podrías explicar un poco ese backstage que hay detrás, ¿no? De la llegada de un texto a la editorial y todo el proceso que recorre hasta tenerlo impreso entre las manos? Claro que sí. Imagínate, entonces, mira, volvamos a ese punto que te conté, en el que un autor manda su propuesta pues con su texto, con su presentación de autor y con su sinopsis del texto que nos envió. Esa es la verdadera primera etapa como tal, esa es la etapa 0. Entonces, una vez la recibimos, Virgilio y yo solemos por lo menos responder a la recepción positiva del texto. O sea, decir, oye, lo recibimos y lo vamos a revisar.
ahí confirmamos. Y ahí nos solemos tomar unos 3 meses en leer la propuesta, o por lo menos en dar una respuesta de si nos interesa o no nos interesa. A veces nos ha tomado más tiempo, a veces nos toma mucho menos tiempo. Depende también del manuscrito. Exacto, y también de la naturaleza de nosotros como personas. Hay veces que me entra un correo muy bien en tal día, en tal semana, y resulta que me leí esa novela esa misma semana y ya enseguida voy a sentarme con Virgilio, que ahí viene siendo la otra etapa, que es después de que hacemos la lectura, ya hacemos los dos. Virgilio es el editor de mesa, por así decirlo, y yo hago un poco más de la parte de dirección creativa y editorial, pero los dos estamos leyendo los catálogos y las cosas que entran. Entonces nosotros hacemos después una pequeña reunión entre nosotros a ver qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, cómo encaja, cómo no encaja, qué se cambiaría, y ahí empezamos a tomar decisiones sobre ese proyecto. Cuando es positivo, escribimos entonces al autor una propuesta. Nosotros casi nunca hemos abordado a un autor sin antes ya saber qué queremos hacer con el texto. No nos interesa decirle a un autor si te vamos a publicar sin más, sino que queremos llegar a decirles, nos interesa publicarte, estas son nuestras condiciones, este es el plan de trabajo, este es el tiempo y además estas son las referencias visuales que tenemos para tu libro. Le damos también pues, una serie de artistas en los que hemos pensado. Creemos que tu libro le vendría o estaría muy chévere publicarlo en conjunto con, no sé, vamos a llamar a un chef y vamos a hacer para tu presentación una carta de pinchos para que también metamos gastronomía o vamos a llamar a un videógrafo y vamos a hacer un cortometraje sobre tu libro, sí. Algo así. En ese aspecto se ve muy bien la figura del editor como empresario, ¿no? Que al final es muy interesante el contraste que hay entre la figura del escritor y el editor. ¿Qué piensas? Porque al final parece que el escritor es el que sueña, el que se ilusiona, el que tiene esa imaginación y que el editor es el que aterriza esa idea y la hace posible. Yo creo que tiene un poquito de las dos cosas. O sea, yo creo que un escritor tiene que ser tan crítico consigo mismo y tan aterrizado como un editor también tiene que ser lo suficientemente soñador. A ver, si eres editor tienes que estar un poquito loco, como también si eres escritor tienes que estar un poquito loco. O sea que pies en la tierra no los tiene ninguno. Entonces partamos de esa base. Entonces, sabiendo eso, creo que por lo menos sí que tiene que encontrarse un buen balance entre esta relación para poder encontrar el punto lo suficientemente correcto para que se pueda materializar el trabajo de un libro, para hablar de él de cara al público, para crear toda una agenda de trabajo, una serie de presentaciones, una agenda de gira por España o internacional, si se da la posibilidad. Y el editor creo que es quien tiene, por lo menos, por el trabajo constante de estar en el campo de las librerías y estar un poco más en sintonía con los lectores de cara a un público mucho más amplio, probablemente sí que tenga esa sensibilidad de cómo pueda responder mejor o peor el mercado según el discurso y la narrativa que se le arme al libro, que es muy distinto a la narrativa interna del libro, ¿no? Entonces creo que el editor es el que no solo tiene que saber cómo sacar el mejor libro de sí mismo junto con el autor, sino que también tiene que saber cómo armar una historia que sea interesante para los lectores, que no siempre es la misma historia que se cuenta dentro de la casa editorial. Claro. Entonces creo que esa es una sintonía muy importante que tiene que haber entre editor y escritor, y creo que el escritor también tiene que dejarse llevar un poco por los sueños y las fantasías del editor. Esto además lo conoces muy bien en primera persona, ¿no es verdad? Porque no solo eres editor, sino que además eres escritor. Tenemos aquí sobre la mesa, por ejemplo, uno de tus libros, Análogo al silencio. Sí. Y quería preguntarte cómo es esa relación, ¿no? ¿De qué manera confluyen estas dos facetas? Si al ser escritor te ayuda y te da una nueva visión como editor, y si tus conocimientos editoriales te ayudan también a escribir o a ser ese escritor que eres. Sí, de hecho lo hablaba con una amiga hace poco que me preguntaba eso. Oye, ¿qué te ha hecho a ti como escritor el ser editor? O sea, ¿qué daño te hizo? Y yo, de hecho, creo que la respuesta más rápida es decirte, me ha hecho libre. Me ha hecho muy libre porque cuando escribo ya sé que se va a editar. Yo ya sé que nada nunca sale a la primera. Por lo tanto, me preocupo más que todo es en conectar sensiblemente con la obra, preguntarme la relación fondo y forma, ver cómo puedo entender mejor a los personajes, la historia y llevarla a cabo, porque al final lo más difícil de un libro es escribirlo. Claro, es o por lo menos la primera parte más difícil del libro es escribirlo, ¿no?
Entonces te quitas como esas preocupaciones de, pues, tengo que gustar al público, tengo que gustar a una editorial, porque tú ya sabes cómo va eso, entonces te da libertad en ese aspecto. Eso es, totalmente. Entonces, tener esa relación, esos dos Danieles dentro de mí, el escritor y el editor, eso es lo que me ha generado una tranquilidad inmensa al momento de crear, porque después cuando ya entra el Daniel editor, y que además también cuenta con un editor externo que es Virgilio González Briceño, en quien confío ciegamente, que además eso es lo que te decía, un escritor tiene que confiar muchísimo en su editor. Entonces es una relación muy bonita que también he podido desarrollar con mi equipo de trabajo. La siguiente pregunta sería, hablando ya de esto, de si es factible y viable dedicarse al mundo editorial. Cuéntanos la verdad, por favor. Factible lo es, porque mira que es un hecho que está sucediendo y que existe. Viable también. Yo creo que la pregunta real o que se le debe hacer a los editores o a los que quieren tener una editorial es ¿qué tan rentable es una editorial? Entonces la primera pregunta, la segunda pregunta que yo haría es ¿qué tipo de editorial quieres tener? Entonces, según la respuesta que se diga, se puede medir el margen de rentabilidad de esa empresa. Porque al final es una empresa de lo que estamos hablando, por más arte y amor que haya detrás, esto tiene que ser rentable, tiene que saber manejarse. Y lo que pasa con el tipo de empresa que nosotros tenemos es que es una editorial pequeña, de autor, de mucha calidad literaria, de mucho cuidado en cada libro. Nosotros solo hacemos 4 libros al año. Entonces, por lo tanto, descubrimos que el modelo de negocio tradicional de una editorial no es rentable para nosotros porque nos quemaría. Es decir, nosotros no podemos estar publicando 10 títulos al año de 700 ejemplares mínimo cada uno, claro, porque nos quemamos. Entonces lo que hemos descubierto es que nosotros hacemos un poquito más de slow editing y vamos con mucha más calma y tratamos de rentabilizar el proyecto editorial desde nuevos frentes, y así también repensamos el mismo modelo editorial, que ya no va por volumen, sino por calidad de trabajo y de hacer rentar mejor o hacer valer más al autor. A ver, vamos a ponerlo un poco en palabras más claras. Cuando llega un autor a la editorial, lo que nosotros queremos es que ese autor de verdad tenga una salida, una visibilidad y trabajo para que no dependa solo de las regalías de su libro y viceversa. Entonces nosotros no solo nos preocupamos por vender su libro, sino que nos preocupamos por saber a qué universidad acercarlo, a qué fundación, a qué museo, a qué institución, a qué proyecto gubernamental acercarlo para poder crearle un circuito de talleres, charlas, encuentros, actividades, festivales, para que de esa manera se esté aprovechando muchísimo más el trabajo de él o ella, al mismo tiempo que estemos generando una especie de marketing continuo, natural y orgánico del mismo libro. Entonces, mientras los libros se van vendiendo y que se pagan por sí solos, por así decirlo, después también estamos rentabilizando el proyecto editorial. Como te decía hace un rato, también tenemos mucho trabajo de impacto social, entonces eso es algo que también hacemos un montón. Sí. Y pues no me meto en más detalles porque... Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias por enseñarnos, ¿no?, que en el mundo de las letras también se pueden hacer números. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio.